Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Humanas y Económicas les da una cordial bienvenida a la socialización de la propuesta del doctorado en estética. El proyecto del doctorado en estética, que actualmente se tramita en nuestra universidad, nació de un grupo de estudios estéticos y de la experiencia de más de 20 años, tanto en la especialización en estética y en la maestría en estética. Esta ha formado a lo largo de su historia cerca de 65 estudiantes y que ha permitido construir un horizonte de investigación y reflexión pionera en nuestro medio. Por el carácter del evento, les agradecemos apagar sus teléfonos celulares durante el desarrollo de la actividad. Saludamos especialmente al decano, docentes, invitados especiales y a la comunidad universitaria que nos acompaña. A continuación, compartiremos con ustedes la última versión del video institucional de la sede, donde se hace un recorrido por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, sus facultades, programas académicos y espacios para la investigación, la cultura y el arte. El lugar para soñar el presente y proyectar el futuro, para compartir preguntas e ideas y crear juntos, donde la ciencia, la investigación, el arte, la cultura, el pensamiento crítico y la imaginación construyen mano a mano un proyecto de nación con la persona como eje fundamental. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, integra la docencia, la investigación y la extensión en 5 facultades: arquitectura, ciencias, ciencias agrarias, ciencias humanas y económicas y minas, distribuidas en 3 campus, una estación forestal, una estación animal y 3 estaciones agrarias. Cuenta con un estimado de 11.000 estudiantes de pregrado y 2.000 estudiantes de posgrado, provenientes de todo el territorio nacional. La institución ofrece 26 programas de pregrado y 85 de posgrado, distribuidos en 28 especializaciones, 38 maestrías y 19 doctorados. Asimismo, cuenta con un alto nivel de cualificación profesoral. Más del 60% posee formación doctoral. 154 grupos de investigación clasificados en Colciencias, 130 laboratorios, alianzas nacionales e internacionales con otras universidades, con el Estado y con los diferentes sectores socioeconómicos del país, respaldan el quehacer del alma mater de Colombia. Un lugar para ser y hacer desde la investigación, la docencia, la extensión, las nuevas tecnologías, las ciencias exactas, humanas y aplicadas, en un campus que se precia de ser el pulmón verde y el segundo jardín botánico de la ciudad. Después de casi un siglo de historia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es uno de los núcleos académicos más grandes del país, el cual representa la morada del conocimiento y el signo visible de la universalidad. Un espacio abierto, plural y diverso, que se constituye como uno de los mayores referentes académicos, artísticos, arquitectónicos, medioambientales y sociales, actor y legitimador de las dinámicas de la región y la nación. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Invitamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Joven Aucardo Chicangana Bayona, para que ofrezca sus palabras de apertura al evento. Profesores del grupo gestor de este doctorado y que forman parte del grupo de estudios estéticos, profesores que nos acompañan en esta socialización, estudiantes, egresados y demás asistentes.
Buenas tardes. Este ejercicio que estamos iniciando hoy de socialización del doctorado de estética es parte de un proceso más largo y yo diría que un proceso natural, una maestría que lleva más de 25 años siendo bastante exitosa, tanto por el número de estudiantes que la han conformado como por la calidad de los trabajos que ha sacado. Continúa en un proceso natural que es pasar al nivel de doctorado. Estos 2 últimos años el grupo de estudios estéticos ha estado haciendo un trabajo muy juicioso y está llegando casi que al proceso final, que es llegar pues a la Dirección Nacional de Programas de Posgrados, al Comité Curricular Nacional y luego al Consejo Académico, que son el ente que finalmente aprueba y recomienda al Consejo Superior la creación de un nuevo programa en la Universidad Nacional. Agradecerles muchísimo por estarnos acompañando en este momento y también quiero aprovechar para agradecer a los posgrados de la facultad, a la coordinación de posgrados, a la dirección académica que también nos ha apoyado muchísimo en todo este proceso y obviamente pues al grupo gestor por este ejercicio tan juicioso y que viene a ser pues la socialización de un programa que es de esas marcas originales de la Universidad Nacional. A veces tenemos programas de posgrado de las diferentes sedes, tipo estudios políticos e historia, que se reproducen en diferentes sedes y que se está tratando que tengan una mayor comunicación. Pero también tenemos casos como el de estética, que es un programa original y marca exclusiva pues, de esta facultad y de la universidad. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos al señor decano por sus palabras. Con el fin de socializar el enfoque del proyecto de creación del programa, las líneas de trabajo que proponemos en el mismo, le damos la palabra a los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Jorge Echavarría Carvajal, quien hablará acerca de los antecedentes y la pertinencia del programa, el horizonte teórico del programa liderado por el profesor Manuel Bernardo Rojas López y las líneas de investigación del doctorado a cargo de los profesores María Cecilia Salas Guerra, Susana González y Juan Carlos Aristizábal. Buenas tardes. Les agradecemos mucho la presencia, lo cual es muy estimulante porque uno cree que estos ejercicios son más protocolares que de otro tipo, pero ve uno que el interés que despiertan pues de algún modo se sintoniza con nuestro interés también por ofrecer un programa que, como decía el decano, llega a una madurez y una madurez pues que no es de más de 20 años sino de 30 años. Si empezamos a contar desde los primeros ejercicios que hicieron los docentes, ahora ya jubilados, y que fueron los gestores del programa original de la especialización en estética. Precisamente, bueno, yo querría, me encargaron hablar, bueno, este es como la ficha, digámoslo así, del programa. La ficha que tendría, lo que querría destacar es que es una maestría que se propone en investigación, no en profundización, perdón, un doctorado, todavía estoy metido en ese cuento, un doctorado en investigación con una admisión anual y una modalidad presencial. Bueno, los antecedentes. Como les decía, lo hemos intercalado para que pues, no se vuelva muy pesado. El programa ha tenido unos antecedentes que se fueron construyendo desde hace 30 años, tal vez un poco más, y que se fueron construyendo por una serie de seminarios y de actividades que se hicieron públicas que resultaron al final en la propuesta de especialización y después en la de la maestría. Fundamentalmente, lo que les decía que intercalamos van a ser una serie de diapositivas de eventos y de publicaciones que dan fe pues, de ese trabajo continuo
un trabajo que no solamente abarca el propio de los docentes, sino también el de muchos profesores invitados y el de nuestros tesistas cuyos trabajos de grado y tesis pues fueron llevados a la publicación. Eso ha permitido construir, antes de que se hablara de esto y que se volviera moda de algún modo académico, las redes, nosotros ya veníamos trabajando en eso de un modo pues muy intuitivo, entonces creamos proyectos editoriales con la UPB, con EAFIT, con la Universidad del Valle. Llevamos nuestro proyecto académico a Manizales, a la Universidad Nacional, sede Manizales, también a Pereira, a la Universidad Industrial de Santander. O sea, se ha tenido un proceso bastante largo y bastante dinámico que ha permitido pues ir consolidando todo este proyecto. Este es el aviso pues de algún modo ya un objeto histórico en el que se convocaba la primera cohorte del posgrado. Bueno, fundamentalmente como pues se coloca ya este inventario, digámoslo así, el 62% de los docentes tienen una calificación de formación doctoral y el 35% un título de maestría. Hay también un buen porcentaje de profesores que son candidatos a doctorado y que están cursando pues en este momento sus estudios en diferentes fases. Esto pues ha permitido no solamente pues tener una interlocución entre nosotros, ir construyendo ese proyecto, sino también con lo que llamaba yo las redes académicas, aquellos docentes que han sido nuestros visitantes y nuestros corresponsales durante mucho tiempo. Pues ahí habría que destacar fundamentalmente los docentes de la Universidad de Barcelona, los profesores Pérez Salaver y Manuel Delgado, pero también hemos tenido pues corresponsalías con Zacatecas, igual con la Autónoma de Madrid, con la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Buenos Aires, fundamentalmente, con los que hemos tenido pues más actividad continua, y algunos otros profesores de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, que nos han visitado en alguna oportunidad. Yo entonces dejaría ahí, pues, simplemente resaltando esa labor continua de intercambio, ese trabajo pues de publicaciones y de eventos que de alguna manera van formando esa masa crítica y ese capital intelectual que de alguna manera va a alimentar directamente nuestro doctorado. Entonces los dejo con Manuel, que va a continuar con la exposición. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Voy a hacer una especie de consideración sobre lo que, digamos, en mi opinión, es una palabra desafortunada que uno podría llamar el marco teórico de este proyecto. Yo siempre digo, y ahí sí recuerdo mi formación de historiador, que como Germán Colmenares, que los marcos teóricos son la enfermedad infantil de nuestras universidades. Pero digamos que es una justificación, un horizonte, la referencia es un poco de donde hablamos y por qué justamente nos enfocamos en un proyecto de estética. Es más, ¿por qué para nosotros es tan importante ese proyecto? Quisiera arrancar con algo, y perdónenme si de pronto soy un poquito erudito, no soy erudito, más bien como académico, erudito no soy, más bien académico, y quiero de alguna manera presentar ese asunto haciendo referencia a 4 autores, ¿no? A 4 autores que son de alguna manera pilares del pensamiento contemporáneo, pero que también, por obvias razones, son también fundamentales para el proyecto tanto en su momento de la especialización, que primero se llamó en semiótica y hermenéutica del arte, luego especialización en estética, de la maestría y ahora este proyecto de doctorado. Quisiera señalar lo siguiente: si uno fuese a pensar desde dónde hablamos nosotros de estética, como grupo de estética, como proyecto de maestría en estética, como proyecto de doctorado en estética, uno diría un referente para cualquiera en Occidente es Kant, ¿no? Ese sería el primer pensador al cual quiero aludir, y no solo pues por obvias razones, porque todos sabemos, está la crítica del juicio, como esa especie de obra culmen donde todo el pensamiento estético del siglo XVIII, digamos, logra
como dice una amiga mía, en esa catedral que es la obra kantiana, pues logra, digamos, una especie de espacio muy importante de manifestación, recorre pues todo lo que la estética dieciochesca y prácticamente desde el 17 ya había empezado a gestarse, no solo por eso, sino porque allí hay unos elementos que siguen siendo, digamos, elementos básicos para cualquier reflexión y que nosotros, obvio, no vamos a desdeñar de ninguna manera. La primera consideración, pues obvio, si hemos leído a Kant y los que de alguna manera pues han pasado por la maestría conocen, es la reflexión sobre el gusto y los juicios concomitantes, es decir, los juicios sobre el gusto. Ahí todos estamos de acuerdo, pero nosotros, y creo que esa es la marca más interesante de la maestría y de este proyecto a lo largo de esos años, de estos 30 años, es la forma en que enfocamos el asunto de esa propuesta kantiana. De alguna manera uno podría decir que la estética que allí se configura abre una doble perspectiva. Por un lado, pues obvio es una ontología, pero una ontología que ya empieza a ser una ontología de la inmanencia y obviamente es algo que ya habla a nuestros modos de pensar hoy por hoy. Lo segundo, y eso pues también es muy kantiano, es porque esa estética se vincula con una antropología filosófica y esa pregunta sigue siendo una pregunta completamente válida en nuestro tiempo. Digamos lo que el pensamiento estético es de alguna manera fruto de esa autonomía de lo humano, cuando logra, digamos, desde el Renacimiento empezar a configurar una serie de problemas que atañen directamente al hombre y su condición, que van a llevar igualmente a un doble interés, al menos para este proyecto desde donde yo lo veo. Yo hablo un poco también desde mi perspectiva, no soy pues el señor y maestro de la maestría ni nada por el estilo, sino es un enfoque, digámoslo así, una mirada. Eso va a llevar por un lado a que esa estética abra una consideración sobre el humano donde estará justamente la mirada sobre la corporalidad y lo sensible. Es obvio, es una consecuencia de todo lo que el arte fue haciendo desde el Renacimiento, las formas de teatralización de la vida, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que esa reflexión estética, que ya está perfilada ahí en Kant y en general en el siglo XVIII, va a permitir un juego muy interesante y creo que eso es muy valioso y paradójicamente, incluso con Kant mismo, siendo el lugar de donde nace, es el lugar desde donde se puede pensar la disolución del sujeto. Justamente la estética tiene eso y me parece que es muy interesante esa perspectiva. Por eso Kant es un referente para nuestro proyecto que siempre ha sido muy importante, nunca lo hemos desechado y siempre ha estado ahí. Podríamos decir, siguiendo, digamos, las consideraciones de Deleuze y Guattari, que aceptamos que Kant es un gozne que cierra un tiempo y abre otro, y con Foucault, pues que obviamente Kant nos sirve para pensar nuestro presente. Eso ya nos muestra de alguna manera desde dónde estamos apuntalados cuando hablamos de eso, esa estética clásica que por momentos, un poco por distinguirla, pero no porque nos parezca tal, llamamos estética restringida. No es que queramos denostar de ella, al contrario, la valoramos en demasía. Lo señalamos justamente que esa estética clásica, pues evidentemente tenía unas perspectivas que quizás no se lograron desarrollar plenamente en su momento y que justamente fue la posteridad del siglo XIX, el XX y obviamente en nuestro tiempo los que han permitido enfocar las cosas desde otro horizonte. En otras palabras, lo que quiero decir es que si nosotros hablamos en nuestro proyecto, que a veces eso a muchos parece que les causa sorpresa, a otros risa, de una estética expandida, es justamente porque hemos mirado hacia ese horizonte y hemos visto las posibilidades que de allí salen. Para entender un poco qué es eso de estética expandida, a lo que me parece que no es ni siquiera original, no es que seamos muy originales, quisiera remitirme un poco a esos tres pensadores que tanto Paul Ricoeur como Michel Foucault en su momento llamaron los maestros de la sospecha. Por un lado, Marx, cuando empieza a señalar algo que en mi opinión es muy importante,
Esos son los espectros de Marx. Por un lado que si ustedes miran, hay dos pasajes del Capital que a mí me parecen muy interesantes. El inicio, cuando habla del fetiche de la mercancía, y el capítulo llamado Maquinaria y Gran Industria. Me parece que en esos dos capítulos se aunan dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la idea de que este sistema económico, del cual podemos obviamente distanciarnos, alegar y todo, pero se soporta finalmente en esa fantasmagoría que es justamente la mercancía, ¿no? Y esa fantasmagoría o esa especie de posibilidad que es la mercancía nos invita justamente a pensar algo que es muy interesante. La mercancía es una incitación para el que consume de todos los sentidos. El capitalismo, creo yo, se soporta en la medida en que es una invitación al disfrute de todos los sentidos. Eso lo sabe cualquier publicista, ¿no? Uno ve una publicidad de cerveza y quiere tomar cerveza, de cigarrillos aunque no fume, y es casi que provoca fumar. Es una invitación, digámoslo así, que está implícita allí. Obviamente eso también va a ser importante y es la consecuencia que nos parece fundamental en autores como por un lado Baudelaire, que va a fascinarse con todo ese mundo, digamos, en París, transformándose al tenor de ese capitalismo, o en Benjamin y su mirada frente a los pasajes es justamente darse cuenta de cómo esas transformaciones que producen la imagen, la contemplación del espacio, de la vitrina, etcétera, etcétera, es lo que es clave en el asunto. Y todo eso son situaciones que tienen que ver con las formas de transformaciones estéticas que se producen en el capitalismo. Y por otro lado, cuando mencionaba Maquinaria y Gran Industria, creo, y yo creo que ahí sí puede Jorge William, que es más experto que yo en la técnica, puede señalar justamente cómo ese capítulo de Marx, y que luego va a retomar Benjamin y otros autores, nos van a señalar justamente cómo toda corporalidad no es más que una construcción en una relación técnica. Ahorita hacíamos la broma, ¿no? Pero bueno, esa relación técnica es en el fondo una alteración del sensorium, como lo llamaba Benjamin, y me parece que ese punto es también un punto de alerta de esa importancia que tiene la estética en la configuración de lo moderno y del pensamiento moderno. George Agamben, permítanme, yo me quito esto para poder ver. George Agamben, en un libro muy bello que se llama El gusto, justamente señala lo siguiente: la observación de Mallarmé en 1897, según la cual la estética y la economía política son las dos únicas vías abiertas a la investigación mental, contiene por consiguiente algo más que el señalamiento de una analogía superficial. Estética y economía política, homo aestheticus y homo economicus, son en cierto sentido las dos mitades, las dos fracciones, el saber que no se sabe y el placer que no se goza, que el gusto había intentado por última vez mantener unidas en la experiencia de un saber que goza y de un placer que sabe, antes de que la explosión, o sea, hasta Kant, y luego se explota, y la liberación de estos contribuyesen a poner en movimiento aquellos gigantescos fenómenos de transformación que caracterizan de manera tan esencial a la sociedad moderna. Por un lado estaría, digamos, ese autor. Por otro lado, siguiendo, como les decía, la pista de Ricoeur y de Foucault, pues Nietzsche, que es evidente que hay constantemente un pensamiento estético en Nietzsche. No voy a entrar pues en ello, creo que no es sino leer los escritos póstumos, la Galla Ciencia o la genealogía de la moral para darnos cuenta cómo en Nietzsche hay una permanente consideración sobre cómo eso que con lo que interpretamos el mundo, que es el lenguaje, no es más que el resultado de una disposición fisiológica que uno tiene en relación con un entorno, en eso que Klossowski muy bellamente llamaba una semiótica pulsional. Por eso ese gran discípulo de Nietzsche, que es Foucault, siguió esa constelación, y ese trabajo genealógico en el fondo es también una mirada que uno podría vincular a una estética. Y por último, Freud, que sería ese otro maestro de la sospecha, en donde uno también puede de alguna manera encontrar esa importancia de lo estético. Digámoslo así, que si uno, reduciendo en demasía, y con vergüenza pues de María Cecilia, que sabe más que yo de esto, podríamos decir que nuestras palabras, que creemos conscientes y racionales,
no se soportan en el sentido, realmente, por eso los lapsus, sino en imágenes y huellas del inconsciente que nos muestran nuestra capacidad figurativa. Es decir, una capacidad figurativa o figural que se hace en una relación con el afuera. Lo inconsciente es una escritura, marcaje, grama o archihuella, como diría Derrida, del afuera en nuestros cuerpos. El inconsciente está en el cuerpo y, como dice Paul Valéry, lo más profundo es la piel, y eso es pensamiento estético. Siguiendo con Agamben, en esta misma reflexión dice lo siguiente: en las postrimerías del siglo XIX, otra ciencia viene a ocupar el campo de las ciencias adivinatorias, que viene a ocupar el campo que las ciencias adivinatorias dejan libre. Una ciencia que, en cuanto define el propio ámbito con el término inconsciente, se funda desde el principio en la asunción de que existe un saber que no sabe, pero que se revela en símbolos y en significantes. Como escribió quien llevó a las más extremas y rigurosas consecuencias cuanto estaba implícito en la original pertenencia del psicoanálisis al saber semiótico. El análisis ha venido a anunciar, esto es una cita de Lacan, que hay un saber que no se sabe, un saber que se sustenta en el significante como tal. El inconsciente es el testimonio de un saber en cuanto huye al ser hablante. Y eso es una definición del gusto, un saber que no sabe, ¿no? Si el psicoanálisis revela en esta perspectiva una esencial proximidad con la estética, es ciertamente una prueba de que esta proximidad, el hecho de que el concepto de inconsciente aparezca por primera vez en Leibniz, en los límites de aquella cognición sensitiva confusa que la estética definirá como territorio propio, no menos esencial es, sin embargo, su relación con la economía política, puesto que el es un pronombre de tercera persona, es decir, un no sujeto, dicen los lingüistas, que el psicoanálisis plantea como sujeto del saber que no sabe, es también el sujeto de un placer que no se goza. Al reconocer el inconsciente como lugar de la economía del placer, el análisis se sitúa en el límite entre la estética y la economía política, entre el saber que no se sabe y el placer que no se goza, y tiende a conjugarlos en un proceso unitario. La idea de una estética guiada desde el punto de vista económico que Freud describió muy bien en 1920. Hasta ahí pues la cita de Agamben. ¿Por qué traigo toda esta colación? Porque justamente eso es lo que siempre hemos sostenido en nuestro proyecto. ¿Qué entendemos o qué pensamos cuando hablamos de estética, ¿no? Justamente que pensar es pensar desde lo sensible, que el pensar está condicionado por la aístesis y por las sinergias incluso que se producen. Por eso, cuando hablamos de estética expandida es porque no, de alguna manera sacamos un poco esa idea de que estética es para pensar arte. No, por el contrario, en la estética por un lado está implicada la totalidad del sensorium, para utilizar la expresión de Benjamin. No tan solo se estudia el arte, esa sería la otra dimensión, y es lo que está también en nuestro proyecto. Tercero, es que siendo, digamos, un territorio más o menos reciente en la filosofía del siglo XVIII para acá, es justamente también la piedra de toque desde donde se desmontan muchos de los presupuestos metafísicos del pensamiento occidental y de otras corrientes de pensamiento, de otras formas del pensamiento filosófico. Cuarto, siendo así, la estética es para pensar asuntos como la vida urbana, el crecimiento urbano, sirve para pensar las consecuencias y los avatares de las transformaciones técnicas, no porque la estética sea filosofía de la técnica, pero puede pensar también esa relación con la técnica y la construcción sensible que ella implica. Sirve para pensar la disolución y la pérdida de la centralidad del sujeto, la desubjetivación. Sirve para pensar las transformaciones culturales siempre y cuando la cultura sea vista no como algo sustancial, sino como algo que está en constante transformación, algo desustancializado. La estética igualmente sirve para pensar las transformaciones de eso que todavía llamamos arte y literatura, sea eso lo que sea, pero incluso para pensar, incluso porque esa institución todavía pervive con todo lo que ha ocurrido y en los últimos 100 años, ¿por qué eso? Y la estética es lo que nos permite incluso pensar cómo cambian nuestras miradas, nuestra forma de ver y de contera
pensar no la imagen artística, sino la imagen en general, que en el fondo es quizás, y esto es digamos muy de los últimos años, la herencia que nos deja Avi Warburg y de alguna manera el trabajo de Eddie Huberman, lo cual María Cecilia pues tiene mucho más conocimiento. Todo esto que decimos es porque creo que no estamos haciendo nada distinto en nuestro proyecto a lo largo de tantos años y en lo que proponemos de aquello que Federico García Lorca ya había dicho en una carta de amor dirigida a Salvador Dalí el 31 de julio de 1927, cuando le dice: tu sangre pictórica y en general toda la concepción plástica de tu estética fisiológica, fíjense ustedes, estética fisiológica, tiene un aire concreto y tan proporcionado, tan lógico y tan verdadero, de pura poesía, que adquiere la categoría de lo que no es necesario para vivir. Hasta ahí entonces, digamos, esta presentación. Voy a ver qué dicen las diapositivas, porque estoy un poco quedado con las diapositivas, pero bueno, a ver qué es lo que hay. Por favor, bueno, estas son algunas de las publicaciones que hemos tenido. Fíjense que esto es muy importante, pues allá hay el libro, el de Elena, uno de los trabajos que yo creo mejores trabajos que ha habido en la maestría. El otro es un trabajo que hicimos con otro grupo de investigación, con el grupo de Alberto, sobre el turismo. Pasamos. Esto es un poco lo que de pronto es importante tener en cuenta, las redes académicas a las cuales estamos vinculados, ¿no? Algunas de esas redes son oficiales, otras son, como decimos nosotros, oficiosas, pero que son importantes, digámoslo así. La primera incluso es muy importante para nosotros porque es la Red Nacional de Estudios Estéticos, ¿no? Las otras pues Flaxo, donde hemos estado de alguna manera pues vinculados también. Sigamos para no atosigar, esto puede pasar. Gracias. Son todos eventos, digámoslo así, que hemos realizado, pues trabajos cercanos a la antropología urbana y la sociología urbana, pero obviamente la mirada es desde lo estético, ¿no? Vale. Esto es para nosotros muy importante, una publicación que ya lleva 5 ejemplares, que ha tenido momentos de crisis, que es la Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte. Ese es el link, que en este momento estamos ya para sacar el 6º número, bastante bueno, por lo que veo, les prometo que va a estar bastante bien ese número y que ojalá permanezca en el tiempo, porque en nuestro medio hacen falta, creo yo, publicaciones de este estilo, que son bastante libres también en su propuesta y bastante provocadoras en cierto momento. Sigamos. Bueno, esto se hizo un poco el logo de la maestría cuando cumplió 20 años, ya tenemos mucho más de 20 años. Publicaciones también, fíjense que son publicaciones de profesores, Félix Duque de la Autónoma de Madrid, Manuel Delgado de Barcelona, etcétera, que se han hecho con la Bolivariana, con la Universidad de Antioquia, con la del Valle, etcétera. Esta es con la de Antioquia, sigamos, con la Bolivariana estas dos. Este incluso es muy bonito, el del cuerpo de la escritura, porque es de un coloquio que se hizo en México, entonces se publican, todas las memorias de ese coloquio en México se publicaron aquí en Medellín, y creo que eso es muy valioso, digamos, para la universidad, no para este grupo ni para esta maestría, sino para la universidad. ¿Esto es qué? Bueno, no vamos a entrar en este discurso institucional que se vuelve un poco pesado. Estas son nuestras publicaciones más recientes, sobre todo el de Diálogos de la Diferencia, desde la diferencia es las memorias del Encuentro Nacional de Estética que se hizo en el 2013. Estamos en la expectativa de hacer de pronto este año el otro encuentro con nuestros amigos del ITM. Ojalá todo pues salga bien para tener otra publicación. Bueno, son los convenios, tenemos convenios con diferentes instituciones, aquí solamente se mencionan 3, pero ha habido muchos más y hay sin duda más. Yo no sé, ya rastreando aparecerán cosas. Es una historia tan larga, hay mucha papelería y muchas cosas que están un poco perdidas. No quiero como detener mucho, quiero llegar a los objetivos. Son todos eventos que hemos realizado. Bueno, esto es un poco el asunto. Bueno, seguimos a los objetivos. Bueno, esto sí es importante que lo señalemos, justamente porque Federico lo estaba preguntando ahora, era que ¿dónde había otro doctorado de estética? Estabas preguntando, y realmente
como señalaba el señor decano, estética es una marca propia, digámoslo así, de esta sede, de esta facultad. Es un compromiso muy grande para nosotros, para el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales, darle continuidad a algo que tiene una marca y una presencia y un peso a nivel internacional, y por tanto lo que existen a nivel nacional e internacional son programas cercanos pero no iguales, ni en el enfoque ni en el modo de proceder. Yo creo que eso sí es muy importante. Por un lado, porque muchas veces son profesionalizantes muchos de esos estudios, y lo nuestro fundamentalmente investigación, y por otro lado porque lo que hay acá en estos doctorados son o líneas dentro de un tan gran doctorado o como algo pues que no es sustancial, no es fundamental dentro de esa construcción. Entonces, haciendo la indagación a nivel iberoamericano, no existe realmente algo cercano a este proyecto. Sigamos. Son todos eventos de que un libro maravilloso que es el de, ya lo vimos antes, seminario con de Gittrig. Esto es más o menos la historia de la maestría, de cuántos estudiantes hemos tenido, etcétera. El perfil es muy interesante, muy diverso. Tenemos gente de todas las áreas de formación y eso es una riqueza para la maestría y esperamos que sea para el doctorado. Sigamos. Quiero llegar a estas 4 cositas que son los objetivos, ¿no? Si ustedes miraron o prestaron un poco de atención a lo que dije en el marco teórico, pues los objetivos están perfectamente enlazados con lo que ha sido esa trayectoria, con esos referentes teóricos, con lo que señalaba Jorge, con lo que seguíamos a ver de las líneas. Y es que obviamente lo que buscamos es eso, ¿no? No son objetivos que salen únicamente para, digamos, cumplir un trámite institucional, sino que de alguna manera los pensamos. Por eso tenemos 4 objetivos generales, lo cual para muchos será simpático, pero es eso. Y que tienen además la ventaja, como hablábamos esta mañana con Paula, que son objetivos que en el futuro, cuando se hagan procesos de evaluación de este proyecto y ya esté rodando, pues se pueden cuantificar, se pueden medir, producir conocimiento transversal, formar investigadores, etcétera, etcétera, impactar en el medio. Son todos objetivos, no voy a entrar a detallarlos, sigamos Marcela. Y obviamente los objetivos específicos, sigamos, que van en el mismo sentido, ¿no? Que concretan un poco, digamos, esos objetivos generales y que tratan de ajustarse a criterios que finalmente serán medibles. Sigamos. Todos estos son eventos que hemos realizado. Bueno, comprenderán ustedes que esta es una presentación un poco para presentar también en Bogotá en su momento, entonces ya sí hay que hacer mucho énfasis en este asunto de los perfiles de aspirante y egresado, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar ahora en eso. Sigamos. Esto es importante, no sé si de pronto querés hablar de esto. Bueno, es un poco como ya voy a soltar, qué pena, el plan de estudio, ¿no? Se ajusta por un lado a los criterios de la universidad, pero lo que me parece más interesante, bueno, aparte de que se ha ajustado pues a la componente electivo y al componente obligatorio, donde está pues la investigación, los proyectos, la tesis, etcétera, etcétera, un número determinado de créditos, todo eso de reglamentación de la universidad, pasamos. Lo que para nosotros resulta más interesante es justamente esto, que con esto es una invitación incluso para que muchos piensen el trabajo que hacemos y la continuidad que hacemos en el mismo. Dentro del componente elegible, digámoslo así, del programa están 3 estéticas, estética 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas, porque estas asignaturas son las mismas que se cursan en la maestría en estética, estética 1, 2 y 3. Muchos de los que ya han hecho su maestría pueden aspirar, digámoslo así, al doctorado, siempre y cuando hagan un proyecto acorde, que se sustente, que sea válido y que sea viable igualmente, aspirar a eso, y evidentemente ya habrán recorrido parte del tramo del doctorado porque han hecho estos 3 cursos de estética. Que me parece que es importante para facilitar el tránsito de un programa a otro y al mismo tiempo para brindar, digámoslo así, a que aquellos estudiantes que se han formado en la maestría y que quedaron con inquietudes de investigación pues puedan seguir en ellas. Los otros 2 seminarios específicos son aquellos que dependen justamente, hay unos nombres que pueden cambiar dependiendo del contexto, dependen de los proyectos, de la cohorte, del enfoque determinado que se haga en un momento dado. No sabemos qué vamos a estar diciendo en el 2020 o 2022,
pero evidentemente es eso, y dirigidos específicamente a los proyectos de los estudiantes que sean admitidos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, aunque parecen como elementos elegibles, para nosotros como grupo gestor, y creo que para todos los que estamos cercanos a los posgrados de la facultad, es realmente donde se juega lo más importante de un programa, ¿no? Lo otro es la investigación, que es sin duda muy importante, pero aquí es la parte de la formación teórica, digámoslo así, que no se puede descuidar. Sigamos. Bueno, los perfiles es obviamente formar investigadores, docentes, gente que impacte el medio a nivel cultural, por favor. Y obviamente estas ya son las líneas de investigación. Quiero dejar aquí, le doy entonces la palabra a María Cecilia para que nos presente la línea de investigación de devenir estético del sujeto moderno. Muchas gracias por asistir. Me he permitido escribir algunos párrafos en aras de no extenderme demasiado y hablarles un poco desde ahí acerca de lo que se propone como devenir estético del sujeto moderno. Yo diría en principio que esta línea se propone como un reconocimiento y como una invitación a continuar trabajando para todos aquellos cuyas tesis de maestría en estética han surcado los intrincados caminos por donde de repente se deja oír una voz otra, la de artistas, poetas, creadores y pensadores cuyas obras constituyen o bien un reinventarse disolviéndose en la obra, como Nietzsche, Blanchot, Paul Auster, Kafka, Rilke y un largo etcétera, o bien una reinvención de sí en la triple experiencia del vacío, la luz y el color, como nos lo muestra el holandés Van Velde, Cézanne, Francis Bacon, Turrell, etc. Digamos pues que esta línea de investigación, que es bastante grandilocuente en su título y bastante temeraria, diría yo, cada que la miro me intimida, hablar del devenir estético del sujeto moderno. Diría pues que la modernidad en sus aporías da a luz una imagen del sujeto destinada al ocaso temprano. Curiosamente, en buena medida como efecto de ese ocaso, o para extender la sombra del mismo, la plástica, la literatura, el psicoanálisis y muy pronto la teoría estética vienen a reivindicar, casi con urgencia, todo aquello que en el hombre se resiste o no tiene cabida en la imagen del sujeto autocognoscente. Es así como la banalidad cotidiana del hombre en la ciudad, el desencanto y el estupor que suponen para él la experiencia de los grandes desastres y el embotamiento de los sentidos que trae consigo la velocidad de la vida moderna, todo esto, de donde destilan diversas materias carentes de brillo poético en sí mismas, se convertirá paradójicamente en el sustrato inevitable de la invención y la expresión artística y literaria y en el reto para el pensamiento estético. Por tanto, la destrucción, en el sentido benjaminiano en principio, adquiere la condición de procedimiento estético. En este sentido, son esclarecedores puntos de llegada como estos. Primero, la creación por eliminación, según Stéphane Mallarmé. Segundo, la tarea de sacar algo decoroso de la destrucción, de acuerdo con el temprano diagnóstico que Walter Benjamin hace de nuestra época, o también según el procedimiento plástico de Francis Bacon o literario de Scott Fitzgerald y de Marguerite Duras, entre otros. Tercero, la exigencia de escribir con sangre, si escuchamos el reclamo de Friedrich Nietzsche. Cuarto, el arduo trabajo de pintar la imposibilidad de pintar y de asumir el arte para no ser triturado, como lo testimonia el pintor holandés Frans van Velde. Quinto, el reconocimiento de que la escritura conduce al silencio, refugio de Samuel Beckett y no menos de Blanchot y por supuesto de Edmond Javert, el cual reinventa además
la experiencia del desierto como si se tratara de un eremita del siglo XX. Estas, entre otras muchas experiencias radicales del pensamiento y la creación, se abren como espacios siempre vigentes para la reflexión y la investigación, pues en cada uno de estos casos asistimos con asombro a la necesaria alteración y reinvención de los lenguajes, alteración que deja como saldo la ganancia de pequeñas parcelas de humanidad, para decirlo con la expresión de Hannah Arendt, o dicho de otro modo, la conquista de pequeños cantos y sutiles imágenes donde se reivindica la posibilidad que tiene el hombre, pese a los avatares de diversa índole, de poner a salvo su espíritu, es decir, su palabra, y con ello su capacidad de crear nuevos sentidos, nuevos mundos, en una época tomada como la nuestra por la más decadente versión del nihilismo, el consumismo atolondrado. Esta línea se orienta, pues, en las periferias del sujeto autocognoscente. Para ello, indaga en filosofías y literaturas menores y en propuestas plásticas marginales con respecto al gran establecimiento del arte. Se trata, en primer lugar, de vertientes filosóficas que atraviesan más o menos subrepticiamente la tradición occidental, desde los cínicos hasta Nietzsche y Walter Benjamin, pasando por Montaigne y derivando luego en el pensamiento francés del siglo XX. En segundo lugar, de literaturas menores, así llamadas por Deleuze, como las de Melville, Kafka, Musil, Artaud, Beckett, Robert Balzer, etc., y tantos otros más o menos menores e inclasificables dentro de los géneros oficiales, académicos y animados en cambio por la oscura sombra de Gogol y Dostoyevsky, con el proceder literario que los caracteriza, asumiendo el arte como sismógrafos de las pasiones, microscopistas del carácter, diseccionadores del espíritu, o si se quiere, alquimistas, astrólogos y videntes de cuanto hay de universal en el hombre. Y en tercer lugar, propuestas plásticas y visuales en general que surjan de modo marginal a los parámetros establecidos y que simplemente se resisten o se declaran en imposibilidad de ver lo humano con los ojos del ideal y en su lugar ven la belleza informe, próxima siempre al error y al fracaso. Se busca entonces en esta línea de investigación promover diversas elaboraciones teóricas acerca de las variaciones y los devenires estéticos del sujeto, elaboraciones en las cuales se problematicen las nociones de sujeto, imagen, representación, experiencia, escritura, entre otras, a la luz tanto de las llamadas filosofías y literaturas menores, como de obras visuales que en alguna medida no encajan en las reflexiones estéticas modernas y que reclaman abordajes inéditos. Sobre todo, será vertebral en esta línea la pregunta por el sujeto mismo. ¿Qué se entiende por sujeto hoy? ¿Qué se puede extraer al respecto de la teoría estética y sobre todo de los grandes creadores? Gracias a una feliz coincidencia, descubrí hace poco el fragmento de una entrevista que le hicieron a Marguerite Duras en 1976. Allí se le pide que haga un autorretrato, pero ella, de modo enfático, pone en duda esa noción. Afirma que propiamente hablando eso no existe, que son los otros quienes podrían hacer de ella un retrato o diversos retratos, todos válidos sin duda, pero ella de sí misma no puede hacerlo. Más aún, considera que preguntas tan generales como ¿quién es usted? ¿Y qué le hace escribir? Son falsas cuestiones, de modo que pretender responderlas es dejarse ir en una cascada de respuestas erróneas. A la luz de esta recusación que hace la escritora y cineasta francesa,
podemos decir que hoy, más que nunca, el hacer artístico en sus distintos ámbitos y la reflexión estética tienen el poder o el compromiso, depende cómo se le mire, de abrirse cada vez más hacia una heterogénea y tenaz búsqueda de expresiones y despliegues de lo humano. Cristalizar manifestaciones, modos del decir y de la imagen que excedan el mero y simple perímetro biográfico, que vayan más allá del elemental narcisismo y la elemental autosatisfacción. Expresiones que permitan vislumbrar que el sujeto es una cosa harto extraña, que no responde sino a quien la invoca, diría Freud, que no da garantías, que es intermitente, intempestivo, más aún ónticamente evasivo, como advierte Jacques Lacan, que el sujeto no concluye. En una época de cosas e ideales póstumos, desmitificados y deconstruidos, tal vez dicha búsqueda sea también una tentativa, fallida quizá, de entrever qué quiere decir ser un individuo, un sujeto, un autor, y cómo esa autorialidad se escapa siempre a las clasificaciones identitarias y estilísticas, entrever igualmente la discordancia de todo eso con la persona concreta que pregunta: ¿quién es usted? Está ahí un poco lo que les quería compartir, como la provocación pues que me incita a decir devenir estético del sujeto. Digamos que vamos por ahí. Muchas gracias. Y los dejo con Susana. Con respecto a la línea que está narraciones, ficciones y territorios, en verdad, en las últimas incursiones que realicé, me corrí un poco de lugar, como me pasa con asiduidad y que me da mucho placer hacerlo. En estos últimos momentos, si bien se cruza obviamente con las ficciones y con las narraciones, me interesa mucho la relación de las obras literarias, básicamente las ficciones, novelas, en fin, escritos que tienen que ver con lo ficcional, con las interpretaciones críticas. Entiendo que en ese cruce, en esa especie de encuentros y desencuentros que se plantean entre una obra y el devenir obra, con la interpretación que se realiza, está esa especie de iluminación que se hace, de nueva visión, como lo diría Paul de Man, sobre lo que el texto oculta o está cegando. De esa manera utilizo la crítica como el punto de partida es la escuela de Yale, que me permite establecer diálogos con una variedad de filósofos, y también mi intención es incorporar escritores que hacen crítica, porque esa mirada es distinta y es particular con respecto a aquellos que hacen nada más que crítica. Decía que mi apoyo en esta metacrítica, en lo que fue ese grupo de investigadores de la escuela de Yale, y un punto de partida es el texto Visión y ceguera de Paul de Man, y a partir de ahí hay una batería, una cantidad de artículos y de cruces que se cortan y que me permiten, como dije antes, establecer diálogos con Deleuze, con Foucault, con Blanchot y con otros investigadores más. Bien, lo que me interesa en ese cruce es la actualización transdiscursiva que se produce en esa especie de, diría yo, de incoincidencia que se da entre una obra y la interpretación de la misma, dado que no coincide ni el contexto de producción de la obra, ni la cosmovisión de ese momento con la lectura. De manera que aquí el fuerte en este tipo de juego que a mí me interesa tiene que ver
con el contexto de recepción, con la lectura. A pesar de esto, no voy a trabajar con la semiología, ni me estoy parando en ese lugar, sino en la relación que se establece entre la interpretación y la obra. ¿Por qué? Porque el punto de anclaje en todo esto es el tema de la espacialidad del lenguaje, es decir, yo recupero con esto la formación que he tenido, que apuntaba mucho al contexto de la especificación de la literatura, de la literaturidad. Cuando hablo de la espacialización del lenguaje, el lenguaje es lo que lee el tiempo, es decir, los dispositivos de desciframiento que se producen y que a mí me facultan para pensar además en esas aporías que se presentan, como dije antes, ante la no coincidencia de la obra con la interpretación. Para alguna crítica, como el caso de Deman, va a hablar de ese círculo hermenéutico, que es un círculo espiralado que va en crecimiento, y ese tema de girar en el vacío, que representa además toda alegoría y que en este caso representa la palabra. Es decir, ¿qué quiero yo acá significar? Quiero mantenerme en la palabra, pero la palabra como carga, la palabra como rémora, la palabra como siempre resignificando. Hay dos momentos que tomo y esos dos momentos me permiten a mí establecer seminarios o cursos. En estos momentos estoy con esos dos contextos, pero a partir de ahí puedo correrme y armar otro tipo de seminarios. Uno de ellos tiene que ver, ese espacio de discusión, el primero, es con el contexto de promediando el siglo XIX, con el contexto de la plena autonomía de la literatura. Y lo denominé entrar a la literatura. El otro es el contrario, que puede establecer contrapuntos, es en la actualidad, que es salir de la literatura. En el primero, uno de los elementos que tenemos interesantes y de las cuestiones que pasan es la liberación del decir literario o de la literatura del concepto de la retórica, del peso de la retórica, pero no como procedimiento de escritura, sino como exigencia de si bien procedimiento de escritura en el sentido de como exigencia del bien decir, pero más que nada de esa, si se quiere, dependencia, relación muy ligada con una moral de época, con las exigencias de cierta pedagogía, de cierta enseñanza, con el trabajo con la alegoría que permitía transmitir esos valores y demás. En ese elemento de ruptura no me voy a parar tanto, si bien estoy en el contexto de autonomía de la literatura, no me voy a detener tanto en explicar todas esas cuestiones que sostuvieron la autonomía plena de la literatura, sino al revés, precisamente el elemento de exploración, de convertirse en un laboratorio que le permite establecer vínculos con la historia, con la memoria, a través de traer dispositivos que actualicen esa memoria, con las incursiones en la inmersión de una intimidad, lo que se llaman las escrituras autobiográficas, escrituras del yo, que por otro lado son una falacia, porque está esa distancia, de ahí el tema de la espacialidad del lenguaje, que es lo que más me importa. Bueno, con relación al segundo momento, que lo denominé salir de las literaturas y tiene que ver con las literaturas, ahí me baso, hay una especie de guía que tomo, pero no la incorporo textualmente, sino que hay categorías que me sirven. Es la crítica literaria Josefina Ludmer. Ella tiene un texto del Fondo de Cultura Económica, publicado en el 2010, que se llama América Latina, aquí una especulación. Hay algunas categorías que me sirven y uno de los grandes paraguas que utiliza es el momento actual como las literaturas posautónomas. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa pensar cómo circula la palabra en los tiempos de la conectividad, con una fuerza en los tiempos de lo virtual, del reino de la imagen, con una tendencia entonces a estudiar más el hipertexto y la transdiscursividad que se genera.
en esos nuevos andariveles que le toca recorrer a la literatura. Bien, por ejemplo, las novelas como blogs, la autobiografía como crítica literaria, donde ahí la creación deviene autárquica, es decir, no está sin lazos en el pasado, si bien existe, pero sin lazos en el pasado y seguramente sin lazos también en lo porvenir, ¿no? En este sentido, lo que pesa acá es que el acto de lectura es inagotable y que toda obra, yo estaba pensando en el último texto de Ignacio Padura, que todavía no lo leí, pero está ahí esperándome, por suerte, siempre me esperan los textos, que se llama Los demonios del Cervantes. O sea, como los demonios del Cervantes, como todavía hay interpretaciones que se apartan un poco de toda esta cuestión de la hechicería del momento y de los miedos y demás, y que están adelantando a la melancolía, que es la que va a marcar a la modernidad, ¿no? Otra de los andariveles que estuve investigando en relación con esto son las escrituras, las llamadas escrituras íntimas, las escrituras de los diarios. Ahora me estoy corriendo para diarios de viaje, pero sí trabajé con diarios íntimos, con Susan Sontag, obviamente con Ricardo Piglia, con Barthes y otro tipo de diarios que los contrasto porque encuentro que hay una diferencia entre un registro que ante situaciones, digamos, de dificultades o de lo que sea, de querer sentar un testimonio, marcar una crónica, dejar un registro, no tiene nada que ver los diarios, de pronto los diarios de la cárcel de Gramsci, que además tienen una postura muy clara, o los diarios de los campos de concentración, o esos diarios que se encuentran después de mucho tiempo perdidos, donde está la inminencia de dejar la palabra ahí, con los diarios que llevan los escritores, por ejemplo, los diarios íntimos, que eso sí me interesa, dado que tenemos un juego interesante. Ellos saben que ahí hay una falacia y hay una falsedad. Es como, son ficciones del yo, son figuraciones del yo. Y en realidad a mí me sirve mucho esto para recuperar no los diarios como género, sino pensarlos como ese efecto especular de lectura, que en realidad es eso lo que tienen ese juego que se realiza con el género diario, ¿no? Y bueno, y ahora en realidad estoy pensando en correrme para el lado de los viajes. Veré si mantengo esos dos contextos, dado que lo que a mí me interesa es dar herramientas teóricas y realmente me parece que es bueno mantener ese contexto, ese primer contexto de la literaturidad, o sea, la independencia de la literatura y la fuerza de la literatura para poder contrastarlo. Y nada más. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presentación. Yo quisiera empezar un poco como por el final de la experiencia, porque resumir lo que he vivido acá es bastante intenso. Me gustaría decir que en el momento en que los estudiantes empiezan a presentar sus proyectos de tesis, me ha tocado convertirme en algo así como teatrero, bailarín, reportero gráfico, de fotografía. Cada uno de esos ámbitos no los he vivido, bailo mal, tomo malas fotografías, etc. Pero ha sido intenso, emocionante y sin embargo eso quiere significar como el amplio registro de experiencias en el ámbito del estético que nos ocupan. Traje también unas lineecitas y eso es lo que voy a contarles. Gracias. Una primera advertencia a esta línea es que se trata de asuntos plurales y de manera plural. Instituciones del arte y retóricas y poéticas del fenómeno artístico, y valga de nuevo una aclaración que encuentro pertinente,
Pesa más en nuestro interés el fenómeno estético, cualquiera sea el soporte expresivo de la obra. Quiere esto decir que cada estesis es transportada a distintos regímenes de signos, que sin embargo pueden y podrían compartir una comunidad. El punto de partida es sin duda una mirada paleontológica que nos obliga a realizar estos cortes, tanto espaciales como temporales, señalados en la obra de André Lerba-Grujan, que conducen en él a indicarnos esos grandes estadios en los cuales las sociedades organizan su relación con el régimen estético periodo artesanal, industrial y cibernético. Los marcajes y las improntas que dichas sociedades realizan insisten más en unos sentidos que en otros, privilegian más unas estesias que otras, lo que les llevaría a realizar suturas espaciales de singular manera y por tanto configuraciones subjetivas también bastante peculiares. Todo esto es motivo de nuestro interés. Más cerca de nosotros podríamos haber partido de un horizonte como el que configura en su momento Etienne Souriat o Albi Warburg, o en su Mnemosine, con idéntica propuesta también en el caso italiano de Mario Praz. Sin embargo, optamos por trazar esa genealogía de la leyenda del artista como la ha planteado pioneramente Ernst Kritz y Otto Kurz, deconstruyendo esa leyenda dorada con todas sus sombras, o como lo hace Calvo Schreyer cuando estudia simultáneamente la configuración del museo, del atelier, de esa figura del artista en todas sus sombras, la del genio, la del marginal, la del loco, etc. Sin embargo, no es una sociología ni mucho menos lo que se pretende configurar de esas relaciones, sino ahondar en la densidad del fenómeno estético en esos distintos estadios arriba señalados. Muy de paso, eso conduce sin más a la pregunta por el cuerpo, punto de partida según Lerba-Grujan, a partir del cual podemos construir una trama, y añado yo, una urdimbre estética. Autores como Katia Mandoki, Bernard Stiegler, Gilbert Simondon, José Luis Pardo nos han permitido hilvanar esa trama. Conceptos como prosaicas, estetograma, sinestesia, dispositivo han derivado de alguna manera de preguntas claves en la obra del paleontólogo, quien nos puso en la pista de una expansión de lo estético, incluso en el alba de las imágenes mismas, y que pese a un relevo cibernético indican cómo responder a la imagen que falta, cuando seguimos teniendo este fósil viviente de nuestro cuerpo, supernumenario sin duda, en la emergencia de varios centenares ya de dispositivos que le exteriorizan más cada una de sus funciones. La más delicada, sin duda, esta, la de la sensibilidad y de las estesias. Para esas preguntas nos han acompañado profesores en nuestros seminarios como Amalia Boyer, quien nos habló del vínculo entre territorio y estesis, siguiendo muy puntualmente el trabajo de Deleuze en su geofilosofía. El siempre recordado Carlos Mesa, que nos introdujo por las bifurcaciones de la piel, de las intromisiones de las carcasas en los motores y viceversa, de su poética. Nos ha acompañado el profesor Carlos Obando hablándonos de las estéticas disruptivas, que constituyen sin más una exacerbación de los signos y alteración de las prácticas subjetivas en los multiversos virtuales. El profesor Juan Gonzalo Moreno nos acompaña mostrándonos cómo ha sido de bello pasar de un mínimo de caos en la naturaleza en el que un planeta simbiótico ve aflorar una especie tardía que aprende entre los demás animales a comportarse como el animal más paradójico, pues es desespecializado, omnívoro, que surca miles de ritonelos con el que compone sus cantinelas para escapar de ese caos circundante y crear esos singulares artefactos que hoy siguen manteniendo viva nuestra curiosidad por ampliar el horizonte de lo pensable. No quiero dejar de pasar la oportunidad para señalar que algunos de los estudiantes en una reciente cohorte pasada comenzaron por sus intereses a formular un semillero, y allí nos hemos dedicado a indagar entre la literatura, el cine, la arquitectura, la moda, la emergencia de ese hombre sin cualidades, producto tal vez de esta fragmentación de la metrópolis y de la que irrecusablemente también en nuestras ciudades alcanzamos a ver perfilarse sus modalidades. Gracias. Muchas gracias al equipo de profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas que nos contaron acerca del proyecto del doctorado en estética.
La facultad agradece también a los asistentes por participar de este evento de socialización que pretende crear sinergias para que este futuro programa tenga un verdadero impacto local y nacional. Muy buenas tardes para todos.